Muy bien, pues buenos días. Eh, si les parece, empezamos en unos 2 minutos. Estamos esperando a que también baje algunos grupos que están interesados en esta conferencia. Unos 2 minutos. Muy bien, vamos a dar inicio a esta conferencia. Recuerden que este es el segundo día de nuestro congreso de la Red de Acciones Locales en materia migratoria y pues tenemos la conferencia de la doctora Sandra Gil Araujo. Ella es argentina y española, es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, es como un equivalente aquí en México al CONACYT, bueno, ahora la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología. Ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, está asociada al CONICET en esa línea. Y también, bueno, actualmente trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Sus líneas de investigación son políticas y control migratorio, relaciones entre migraciones, cuestión social y orden nacional, las prácticas de ciudadanía y contextos migratorios, la sociología de las migraciones, sobre todo usando un autor referente que es Abdelmalek Sayat. Ella nos va a contar sobre esto porque creo que es muy importante para nosotros desde México conocer este autor. En los estudios de migraciones en México pues están muy imbuidos de los autores, sobre todo de Estados Unidos, como ustedes saben, ¿no? La influencia que hemos tenido también ha sido mucho del tipo de investigación que se hace sobre todo en el corredor México-Estados Unidos, y entonces muchas de las teorías han sido desarrolladas incluso en conjunto, ¿no? Con autores y referentes teóricos de Estados Unidos, pero también con mexicanos, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante desde México entender otros contextos teóricos de otros corredores migratorios. Entonces, ella también trabaja desde la perspectiva decolonial y estudios de gubernamentalidad. Bueno, entonces le damos la más cordial bienvenida y el foro es suyo. Bueno, muchas gracias Adriana, especialmente por la posibilidad de estar acá. Estoy muy honrada, realmente muy contenta de volver a México, que la última vez que vine era el año 2009 y estuve en Tijuana en el año 2005, cuando estaba haciendo mi tesis.
Vi poco esa vez, no me dejaron ni salir del hotel. Del hotel al Colef, del Colef al hotel. Pero bueno, estoy muy contenta de estar acá y de compartir con ustedes. Como decía Adriana, yo voy a presentar de una manera muy breve y esquemática, porque bueno, el tiempo no da para otra cosa, algunas ideas, nociones, conceptos claves de un pensador que para mí es crucial en el análisis de las migraciones y que tiene una particularidad porque es de origen argelino. Si bien desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia, él es de origen argelino y de hecho nunca se nacionalizó francés. Entonces, de alguna manera, tiene esta peculiaridad de que ha trabajado sobre su propia historia, podríamos decir. Porque él fue también migrante en Francia. Él trabajó sobre las poblaciones desplazadas en Argelia a causa de la Guerra de Liberación y después trabajó con migrantes argelinos en Francia, que era esa misma población desplazada, campesinos, que bueno, como estrategias de supervivencia, vieron la migración como una posibilidad de sostenimiento de sus vidas. Yo no me voy a detener mucho en esto, simplemente les doy un pantallazo para que sepan de quién están hablando, de quién estoy hablando mejor, y me voy a detener un poquito más en estos conceptos de orden nacional, pensamiento de Estado, bueno, un poco lo que puse ahí en este título, ¿no? Bien, a ver si me sale bien esto. No sé qué me... Tengo acá mi ayuda. General, pero bueno, mucho más en la sociología. Ahí está, bueno, ahí está Argelia. Entonces, ahí está, perfecto. Bueno, hay un poquito el mapa de Argelia para que lo tengan en mente. Entonces, acá vienen algunas cuestiones de su vida, muy poquitas puse simplemente. Es muy importante el contexto de la guerra, ese contexto de la guerra de liberación, o la guerra de liberación nacional, o la guerra descolonial, ¿no? Del Frente de Liberación Nacional contra Francia, porque en ese contexto se va a dar el desplazamiento de un número muy grande de campesinos que van a quedar desarraigados, ¿no? Y que ese proceso es muy importante para entender la migración de Argelia a Francia. No es solo, o sea, la importancia de las historias coloniales para entender los procesos migratorios, sobre todo en el contexto europeo. Porque si uno se pregunta por qué hay tantos argelinos en Francia, bueno, esta es una de las razones. Lo mismo podemos pensar en Inglaterra, la mayor parte de la migración es originaria de sus colonias. Entonces, bueno, como decía, él accede a los estudios superiores, estudia en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Argel, y en ese contexto va a conocer a Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, que también es de un origen humilde, de un origen campesino, y que estaba en Argelia haciendo su servicio militar y que después estuvo unos años como investigador. Pierre Bourdieu va a volver a Francia en el año 60. De hecho, hay un libro muy conocido de Bourdieu que es Sociología de Argelia. Y Zayad fue fundamental para el trabajo de campo de Bourdieu porque es el que le abre esto que hablábamos ayer un poco, de la construcción de la confianza para el trabajo de campo, de que uno no puede llegar ahí así y decir, hola, ¿qué tal? Vengo a hacer unas entrevistas, sino que tiene que construir esa relación de confianza. Bueno, para Bourdieu, Zayad fue la llave, digamos, a ese territorio, a esas sociedades, porque él se basa justamente va a hacer su trabajo de campo en la Cabilia. Posteriormente, Bourdieu vuelve a Francia y Zayad comienza a viajar una vez por año
para iniciar su curso de doctorado. Y se va a instalar finalmente en el año 63, y fíjense que recién va a, ¿cómo decir?, tener una posición laboral sólida en el 77. O sea, recién en el 77 va a ingresar en el sistema científico francés, ¿no? Fallece en el año 98. Bueno, y esta historia, esta relación de Zayat con Bourdieu van a marcar las trayectorias y el contenido de las obras de ambos. Es imposible entender a uno sin tener en cuenta al otro. Ahora, obviamente, Bourdieu es mucho más conocido que Zayat, probablemente porque uno es francés y el otro no. Esa es una hipótesis. Entonces, bueno, y este es un libro que escriben los dos, que tiene que ver sobre todo este proceso de desplazamiento forzado de la población argelina en el contexto de la guerra, ¿no? Sobre todo la población argelina campesina. Es un libro fantástico que recomiendo y que se reeditó hace poco tiempo en la editorial Siglo XXI. Bueno, acá tenemos un poco para que vean la imagen, y voy a leer algo que decía Bourdieu de Zayat. Decía que Zayat estaba animado por un deseo apasionado de saber y comprender, que era ante todo voluntad de conocerse y comprenderse a sí mismo, de comprender lo que él mismo era y su posición imposible de extranjero, perfectamente integrado y sin embargo perfectamente inasimilable, ¿no? Bueno, creo que la expresión de eso es esto que dije, que nunca se nacionalizó aún habiendo podido hacerlo. Bueno, acá unas notitas, no son muchos, o sea, Zayat tiene muchísimos textos cortos, artículos, textos sobre los que volvía y otra vez, hay un fondo documental que su esposa donó al municipio de Nanterre, que es donde él vivía, que está lleno de notas, pero tiene pocas publicaciones. Y las dos publicaciones más importantes fueron dos libros que recopilan textos cortos. El primero es que sale en el año 91, que es La inmigración y las paradojas de la alteridad, que fue traducido en el año 98 y publicado por la Universidad de San Pablo, traducido al portugués, que es el que yo leí, porque mi francés es bastante limitado. Y después se volvió a reeditar en el año 2006. Y después el segundo libro, que es La doble ausencia, de las ilusiones del emigrado al padecimiento del inmigrado, es un libro que termina de compilar Bourdieu y el prefacio está escrito por él. Y son textos escritos por Zayat entre el 75 y el 96. Ese libro fue traducido al italiano y publicado en Italia en el 2002. Después fue traducido al inglés con este título que a mí me parece poco acertado, El sufrimiento de los inmigrantes, y fue por fin publicado en castellano en el año 2010 en la editorial Antropos en Barcelona, con el título La doble ausencia de las ilusiones del emigrado al padecimiento del inmigrado. Hay varios textos de él publicados en Brasil en portugués, porque Zayat tuvo mucha relación con Brasil. Viajó, estuvo mucho vínculo con antropólogos brasileros. Bueno, acá tenemos las imágenes de algunas de sus publicaciones. Lo que está arriba son sus libros en distintos idiomas, y lo que tenemos abajo son libros de otros que están inspirados, con artículos inspirados en él. El primero de acá, yo ahí participé con un artículo, Abdelmalek Zayat, una lectura crítica. Y bueno, digamos la gente los que trabajamos sobre Zayat, no en Francia, fuera de Francia, dentro de América Latina, incluso España e Italia, somos pocos, nos conocemos todos. Entonces muchas veces somos las mismas personas que aparecemos, mismos autores en distintas compilaciones. Y la última compilación es aquel monográfico de la revista brasilera también,
Interdisciplinaria de Movilidad Humana, que fue un dossier, un monográfico sobre Abdelmalek Zayat, Migración, Estado y Amnesia Histórica. Y ahí hay artículos de autores de Italia, bueno, yo tengo un texto con otra compañera, con Ana Robeta, de Francia también, de España, y es muy interesante. Se los recomiendo y es también de acceso libre, un poco esta idea de colectivizar el conocimiento, ¿no? Me parece que es importante esto, no entender que es gratis, un poco lo decía ayer Abel, que porque es gratis es malo. Atrás de eso está la idea del acceso abierto al conocimiento, de que no estemos limitados en acceder a un artículo porque no podemos pagar la suscripción de la revista, cosa que nos afecta mucho, sobre todo a las poblaciones del sur, ¿no? Porque digo, el conocimiento no está distribuido de manera igualitaria, está distribuido de manera desigual. Entonces, la posibilidad de acceder a estas revistas, la idea es esa, la que hay atrás de eso. Bien, entonces un poco ya metiéndonos con los postulados, podríamos llamarlo, voy muy brevemente. Decía la doctora Adriana, de la incidencia de la academia, vamos a decir, norteamericana, estadounidense, mejor dicho, en México. Y a mí acá me parece algo importante. Yo para mí considero, y no soy la única, que Abdelmalek Zayat es pionero a lo que se conoce como la perspectiva transnacional, sin llamarla transnacional, porque él, mucho antes de la perspectiva transnacional, considera justamente que no se puede hablar de la inmigración sin hablar de la emigración, y la importancia de entender esto como un proceso conjunto, combinado, ¿no? Él plantea la migración como hecho social total, ahí retomando a Marcel Mauss, y esta idea de que al considerar la migración como un hecho social total, conlleva indagar los aspectos que convirtieron a esa persona en emigrante y los otros aspectos, motivos, que lo convierten en un inmigrante. Y para esto hay que mirar las dos sociedades y también las relaciones entre esas sociedades. Y eso que hoy parece una obviedad, en el momento en que Zayat lo plantea en Francia, no era una obviedad. En Francia se estudiaba la inmigración, se estudiaba a los inmigrantes en Francia, pero nadie se preguntaba acerca de los países de origen o de la relación de Francia con ese país de origen o el papel de Francia en la producción de esos emigrantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es como un aporte fundamental a la sociología de las migraciones, no solo de Francia, sino, yo diría, del mundo occidental, vamos a decir, y que, sin embargo, la perspectiva transnacional, que es muy posterior, jamás habla de Zayat, probablemente ni siquiera lo hubieran leído, ¿no? Y esto también es otro dato de cómo hay esos como mundos cerrados, entonces Estados Unidos por un lado, Francia por el otro, y a veces hay poca conexión. Y nosotros, yo creo que desde el sur tenemos esa ventaja de que podemos mirar a esos distintos mundos académicos y podemos tomar, ¿no?, nuestra caja de herramientas, tener un acercamiento, podríamos decir, heterodoxo. Y yo creo que es fundamental acá también que su propia condición, ¿qué es lo que le permite ver a Zayat el lugar de origen de la migración como un lugar y un proceso a tener en cuenta? Su propia condición de emigrante. Todo inmigrante es antes un emigrante, ¿no? Y acá voy a leer algo de él para un poco dejar claro cuál es su perspectiva. Reflexionar sobre la emigración y la inmigración, la segunda no es sino ¿sí? ¿Está mejor ahí? ¿Sí? Bárbara. Gracias por avisar. Reflexionar sobre la emigración y la inmigración, la segunda no es sino prolongación de la primera, equivale, en último recurso, a reflexionar sobre el orden internacional en su conjunto. En efecto,
Más allá del itinerario colectivo e individual de todos los migrantes, emigrantes de algún lugar e inmigrantes a otro, se trata de la disimetría de las relaciones de fuerza que separan en todos los ámbitos económico, político, técnico, científico, intelectual, militar, cultural, social, a los países de emigración, países dominados, de los países de inmigración, países dominantes. Disimetría que está en juego en la determinación y perpetuación de los movimientos migratorios actuales en su orientación sur-norte, aunque implica también las posiciones sociales diferenciales de los inmigrantes en función de su origen nacional y social. Los inmigrantes más estigmatizados, más discriminados, los que ocupan los puestos más bajos en la escala de las cualificaciones, son precisamente los inmigrantes provenientes de los países más, entre comillas, pobres en todos los aspectos. Entonces ahí también tenemos una relación que establece esa relación entre países y el orden internacional, ¿no? Y este orden internacional organizado, como saben muy bien los de relaciones internacionales, de manera jerárquica, ¿no? Y esa jerarquía entre los estados después también se refleja en la jerarquía social de esas poblaciones al interior de los países de destino, ¿no? De alguna manera, Zayad va a decir que cada migrante carga con esa historia, carga con la historia de dominación, carga con la historia de colonización, aunque la colonización supuestamente ya se haya terminado, ¿no? Bien, y ahora me voy a meter en esta cuestión más específica, que es esta relación entre orden migratorio, orden nacional y pensamiento de Estado. Y acá también dice Zayad algo que creo las investigadoras, los científicos sociales tenemos que tener en cuenta, y no solo para pensar la migración. Dice, hijos del Estado Nacional y de las categorías nacionales que llevamos en nosotros mismos y que el Estado ha introducido en nosotros, pensamos todos la inmigración como el Estado nos pide pensarlas, y a fin de cuentas como la piensa él mismo. O sea, y esto lo vamos a ver después, tiene que ver con esta idea del pensamiento de Estado, que no es el pensamiento del Estado, es el pensamiento de Estado, es una estructura de pensamiento que estructurante, bien en términos de Bourdieu, que organiza nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Y se sustenta sobre esa diferenciación crucial del orden nacional, que es la diferenciación entre nacionales y no nacionales. Y hemos llegado a considerar como parte de la naturaleza, por ejemplo, la idea de la identidad nacional, ¿no? O la pertenecer a un orden nacional. Y eso, digamos, es una obra de ingeniería, no hay nada de natural en la identidad nacional, son obras, es producto justamente de esta forma de organización y del pensamiento de Estado. Entonces, va a decir algo fundamental Zayad, que es que para que haya migrantes, o mejor dicho, diría yo, para que haya extranjeros, tiene que haber fronteras. O sea, la condición de extranjería es la condición fundamental para la existencia de un Estado nacional, porque la existencia de Estados nacionales se basa precisamente en esa diferenciación entre el que es parte de esa comunidad nacional y el que no lo es, entre ser nacional y no ser nacional. Y eso va a implicar el acceso o la restricción a determinados derechos, como por ejemplo el de ingresar o no ingresar a un país, ¿no? Y nos parece como que es parte de la naturaleza de las cosas, pero no es así y obviamente el orden mundial organizado en estados nacionales tiene una historia y es una historia bastante reciente. No me voy a meter con eso porque no es parte de lo que quiero presentar acá, pero sí me interesa que se entienda a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, por eso va a decir Zayad que pensar la inmigración es pensar el Estado y que ambos se piensan a sí mismos al pensar la inmigración. Y esto se puede verificar cuando uno, por ejemplo, analiza los debates parlamentarios, cuando uno analiza las políticas migratorias. Hay todas unas ideas
una forma de pensar, qué es ser mexicano, por ejemplo, qué es ser estadounidense, qué hay que tener que ser para pertenecer a una comunidad política. Y parece algo fácil, pero no es fácil. Cuando se empiezan a tratar de definir estas cosas, las cuestiones se complican, como se ve, por ejemplo, en las políticas de integración de los países europeos. No es tan fácil definir qué hay que tener para ser. Y entonces acá esta definición de Zayat, la inmigración es la presencia en el seno del orden nacional de individuos no nacionales. Y la inmigración es la ausencia en ese orden nacional de individuos pertenecientes a ese orden. Entonces dice, de este modo el orden nacional y el orden de la migración están íntimamente entrelazados. Es imposible hablar de uno sin hablar del otro. Uno habla de la migración y tiene que hablar de la legislación, ¿no? De las leyes nacionales, de los controles migratorios, del acceso a la nacionalidad. Y va a decir esto, es el lugar, la migración, el orden nacional, la migración es, esa inmigración, emigración, es el lugar en que se realiza prácticamente, en el orden de la experiencia, la confrontación con el orden nacional. O sea, una distinción entre nacional y no nacional. Y entonces, las categorías con las que pensamos la inmigración e incluso el mundo son, va a decir, independientemente de nuestra voluntad, categorías nacionalistas. Porque no hay nación que no sea nacionalista, es imposible. Y el hecho migratorio solo va a poder ser pensado, analizado y reflexionado a través de las categorías del pensamiento de Estado. Y ese pensamiento de Estado separa de manera radical a nacionales y no nacionales. Y aquí viene la definición del pensamiento de Estado. El pensamiento de Estado, y esto tiene mucha influencia de Bourdieu, es esa forma de pensamiento que refleja a través de su propia estructura las estructuras mentales, las estructuras del Estado así hechas cuerpo. Estructuras estructuradas en el sentido de que son productos social e históricamente determinados, pero también estructuras estructurantes, en el sentido de que predeterminan y organizan toda nuestra representación del mundo y por consiguiente el mundo mismo. Y a veces es tan así que no nos damos cuenta de eso hasta que empezamos a pensar en estas cosas, que empezamos a pensar por qué es tan importante la nacionalidad. Porque una persona que vive 20 años en otro país, Estados Unidos, puede ser deportada por no estar de manera regular. Bueno, solo se explica desde la lógica del pensamiento de Estado, de la lógica del orden nacional, ¿no? Y entonces por eso va a establecer esta vinculación, Zayat, entre pensar la migración y pensar el Estado. Él va a decir que es la mejor introducción al Estado, que la migración es la mejor introducción al Estado. Como un ejercicio que propone sería interrogar al Estado desde la migración, ¿no? Y lo que va a poner de manifiesto esa interrogación al orden nacional, podríamos decir, desde la migración, es que la discriminación es parte de la naturaleza del orden nacional. No hay Estado-nación que no sea discriminatorio, porque no puede existir si no hay esa diferenciación de nacionales y no nacionales. Por eso puede haber leyes migratorias más progresivas, más permisivas, más restrictivas, pero siempre va a haber algún tipo de discriminación, de diferenciación, de eso se trata la discriminación, entre nacionales y no nacionales. Y eso, y esto que dice aquí, que me parece bien importante, porque yo creo que esto sería lo que uno debería estudiar o pensar antes de cualquier tipo de investigación que tenga que ver con la migración. Esto que debería estar antes de cualquier cosa, y sin embargo a veces llegamos después, al menos a mí me pasó a mí, ¿no? Así me pasó. Entonces, este tercer punto que dice,
por todo esto que se puede afirmar que pensar la migración es pensar el Estado, y que es el Estado el que se piensa a sí mismo al pensar la migración, y es quizás una de las últimas cosas que se descubre cuando se reflexiona sobre el problema de la inmigración, mientras que hubiera sido necesario comenzar por ahí, o al menos saber esto antes de comenzar. Y dice, reflexionar sobre la migración viene a ser en el fondo interrogar al Estado, viene a ser en última instancia desnaturalizar lo que se tiene por natural, esto de creer que es un modo de organización que es parte de la naturaleza, no, es histórico, ¿no? Por eso, rehistorizar al Estado, o lo que en el Estado parece haber sido afectado de amnesia histórica, y este es un término, no me voy a profundizar, pero que me parece fundamental, porque justamente para la legitimidad del orden nacional es necesaria la amnesia histórica, ¿no? Muchos estados nacionales se han construido sobre el genocidio, sobre el aniquilamiento de parte de algunas poblaciones, y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Europa, sin ir más lejos, ¿no? De hecho, algunas de esas confrontaciones permanecen hoy, ¿no? Por esta idea de que un Estado, un pueblo, bueno, es medio complicado lo de hacer un pueblo. Entonces, ¿qué se deriva de esta idea de esta diferenciación entre nacional y no nacional, y en la lógica del Estado-Nación? La presencia no nacional es una presencia que no debería ser, ¿no? Porque se supone que esa comunidad es la comunidad de los nacionales. Y entonces, por eso, la presencia inmigrante es una presencia ilegítima y pensada como provisoria, ¿no? Esta idea de que en algún momento se van a volver a su país de origen. Para los propios migrantes también es pensada como provisoria. Siempre existe esa idea del retorno, y por eso muchos migrantes, muchas familias migrantes construyen casas en los lugares de origen, a las que en muchos casos no vuelven nunca, ¿no? Pero existe eso, no existe solo en el estado de inmigración o el de emigración, sino que existe en los propios migrantes y en la población también. Y entonces esa es una presencia ilegítima en relación a las categorías de nuestro entendimiento político, que están organizadas por el pensamiento de Estado, ¿no? Y que descansa en esta distinción entre los ciudadanos nacionales de una nación, y que por eso gozan de privilegios específicos, y los residentes extranjeros, que están excluidos de los derechos de los nacionales. Y desde esa lógica nacional, la presencia extranjera o la presencia migrante es una presencia anómala, es una presencia fuera del lugar geográfico y social. Es una presencia que no, idealmente, vuelvo a decir, no debería ser. Y por eso tiene que ser siempre legitimada. Y esa legitimación viene de factores externos a sí mismo. ¿Y cuál suele ser el primer motivo de legitimación de esa presencia inmigrante ilegítima? El trabajo, ¿no? De hecho, en los momentos, y esto la historia da cuenta de esto, en los momentos de crisis, de disminución de demanda del mercado laboral, bueno, cuestiones que pasaron en los años 70, los primeros discursos son, bueno, si no tienen trabajo, que se vuelvan a sus países, ¿no? ¿Por qué? Porque si están acá para trabajar, si no trabajan, ¿para qué van a estar acá? Por eso también pensar, por ejemplo, ¿hay derecho a ser un desempleado? ¿Un migrante tiene derecho a ser desempleado? ¿Tiene derecho a la jubilación? ¿Tiene derecho a ser jubilado un migrante? Bueno, todo eso tiene que ver con esta idea de que es una presencia ilegítima, legitimada por otros factores. Y entonces, por eso es una presencia necesariamente provisional. Atención, pensada como provisional, ¿no? Y a veces es una provisionalidad de largo plazo, o es una provisionalidad permanente, pero siempre existe esa idea de que en algún momento, bueno, cuando se jubilen, se van a volver, ¿no? Aunque no se concrete eso.
Entonces es una presencia, dice Zayad, duradera, vivida por todos como provisional y con un intenso sentimiento de provisionalidad. Yo he conocido, y seguro ustedes también, familias migrantes, me recuerdo una en particular en España, marroquí, de Marruecos, que llevaban 30 años en Madrid, y la hija de esta familia, que ya había nacido en España y que no pensaba volver a Marruecos nunca, ella decía que todo el dinero que había en la casa era para comprar cosas para la casa de Marruecos. Y mientras tanto vivían en una casa con unas condiciones de tremenda precariedad, porque no invertían dinero en la casa en la que vivían hacía 30 años. Invertían en una casa en la que no vivían, pero en la que pensaban volver, pero ya su hija no iba a volver, o sea que probablemente esos padres no hayan vuelto tampoco, ¿no? Pero bueno, por eso Zayad habla de un disimulo colectivo, de que es como un gran disimulo de los estados, de los migrantes, de la sociedad, de que en algún momento van a volver y que es una presencia provisional. Y por eso también es una población que está excluida de lo político, eso no es un dato menor, la población migrante extranjera está excluida del ámbito de lo político. Y también lo que supone esta lógica nacional es que siempre viene ligada a la condición de inmigrante la idea de retorno. La idea de retorno. Y para los propios, vuelvo a decir, no es solo para el estado de origen, para el estado de destino, sino para los propios migrantes. Esto de volver, de jubilarse y volver al país. El otro día estaba con una amiga argentina que lleva acá desde, no sé, los 90 y me decía que ahora se está por jubilar y quería volver a vivir a Argentina, por ejemplo, un país donde no vive hace un montón de años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el retorno es el retorno a la norma, el retorno a la normalidad, el volver a ese país. ¿No? Y si no, lo contrario es la anomalía, es como una heterodoxia, como una especie de herejía. Todas estas son palabras de Zayad, ¿eh? Entonces, de alguna manera ahí lo que plantea Zayad es que el retorno es la expresión del pensamiento de Estado. Bueno, y con esto voy terminando esta cita de él, que me parece como muy elocuente. Dice: es porque el inmigrante es un no nacional que solo es a título provisorio y que solo tiene como razón de ser la razón que le da el trabajo que cumple y en tanto que lo cumple. Al mismo tiempo, esta misma exclusión emana de la misma característica, de las mismas características. El inmigrante que únicamente ha de ser a título provisorio y solamente por razones de trabajo, no puede más que estar excluido de lo político. Es del trabajo, no de lo político. Es de la fábrica y de la obra en construcción y no de la ciudad. El inmigrante extrae no solamente su existencia, sino la apariencia, atención, apariencia de legitimidad, porque no es una legitimidad, porque algo que necesita ser legitimado no es legítimo. La apariencia de legitimidad indispensable a toda persona extranjera no nacional. Bueno, yo tenía acá otras cosas de retorno, todo, pero lo voy a dejar acá y en todo caso que surja si hay algunas preguntas y les agradezco la atención. Bueno, pues muchas gracias y pues como ven, toda una conferencia magistral, toda una clase sobre Zayad muy importante. Como les decía, esto es realmente muy valioso pensarlo desde México porque pues es un autor poco conocido, poco leído y que es un referente fundamental para los estudios de políticas migratorias. Es como bastante básico, ¿no? Pero al mismo tiempo muy profundo en términos de esto que nos comenta la doctora Sandra, ¿no? Sobre cómo se piensa el orden nacional, cómo se interiorizan todas estas categorías, ¿no? Y se consideran pues naturales, naturalizantes, ¿no? Tanto por parte de las propias instancias del Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo por las propias personas migrantes, ¿no? Bueno, tenemos apoyo para pasar el micrófono, entonces vamos a recuperar algunas preguntas, si les parece.
Les pedimos si se presentan. Sí, 3 preguntas, por favor, y una ronda para responder, esta ronda, perdón, de 3 preguntas para responder y luego así nos vamos. A ver, creo que allí atrás, ¿no? Había, por favor. O compañeras, ahí. Perdón, adelante. Sí, adelante. Hola, muy buenas, buenas tardes. Hola, muy buenos días. Soy Elizabeth Rara Márquez, no más que tengo poquita gripa. Bueno, primero que nada, me encantó mucho la ponencia. Creo que es muy importante ver literatura postcolonial, aunque sea del mundo árabe. Luego es muy curioso que aunque esté en el otro lado del mundo, dicen cosas que nos calan mucho, ¿no? Y que nos pegan y que son muy similares. Y justo yo pensé mucho en Edward Said con la plática, o sea, cuando Said habla como también de una otra edad. Y bueno, mi pregunta creo que va un poco a eso. O sea, pues usted nos comenta cómo Sayat habla de que existe este ideal nacional y el no nacional, ¿no? Al migrante, cómo se le deshumaniza. Ok, pero si Sayat ya vio este problema, ¿usted como cuál diría que sería un tipo de solución o forma de intentar cambiar esto, ¿no? Que sé que es un problema estructural y no es como que ya de ahorita para mañana se arregla, pero pues sí me surge esa duda, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más por allá atrás? Y otra pregunta aquí y otra acá adelante. Hola. Bueno, yo me llamo Sofía, vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la Ciudad de México. Y bueno, yo igual acabo de egresar de la licenciatura en Relaciones Internacionales y bueno, mi tesis igual se centra en temas migratorios. Y una de las cosas que a veces me preguntan otras personas y a la cual aún yo no sé cómo responder del todo es cómo se explica justamente con esto que dice de Sayad y autoras que lo han tocado también como, bueno, otras autoras, preguntan cómo en el caso, por ejemplo, no sé, estadounidense, que hay otras personas migrantes, pero ya sentadas ahí de varios años. Y muchas de estas nuevas personas migrantes mencionan que de quienes a veces sufren más discriminación son de estas personas que ya han sido asentadas, a sus connacionales o otras personas latinas. ¿Cómo explicamos esto de el no nacional que menciona Sayab, pero centrado en estas personas que sí son nacionales, pero que aún así sufren esa discriminación por sus mismos connacionales? Gracias, doctora. Bien, aquí en el pasillo, aquí, adelante. Hola, buenos días. José Carlos de Arcos, profesor de asignatura de la facultad. Me llamó mucho la atención la parte final de la ponencia que señaló sobre el retorno de las personas. Y sí me gustaría que su opinión respecto a que no se normaliza muchas veces el retorno y luego cuando esa persona regresa a su lugar de origen se desilusiona porque romantizó algo que a lo mejor nada más tenía en su mente y que ya no está. Y lo digo más de personas que tienen mucho tiempo fuera del país. Por ejemplo, el sábado yo estaba platicando con una persona en el municipio de Rosarito que tenía 50 años, que duró 50 años viviendo en Estados Unidos. Entonces ya se regresó hace 8 meses para México, a Rosarito, y lo único que escuché de él son quejas y decepción, pero decía que quería regresar a México, ¿no? Entonces no sé su opinión sobre esa idea de que se suele romantizar y luego se cae como en una frustración de que no es lo que pensé. Bien, con estas 3 y luego ya vamos a la siguiente. Voy a hacer como ayer, voy a empezar por la última, porque no, porque es una, vos sabés que Sayat tiene textos muy interesantes que justamente piensan esto. Para empezar, para él y para mí también, yo como migrante también, yo viví casi 20 años en España y soy hija de migrantes también gallegos en Argentina, el retorno no existe. O sea, lo digo así, el retorno no existe. Nadie puede volver a lo que era.
Y aparte él hace una muy interesante como diferenciación de dimensiones que tienen que ver con el tiempo, el lugar y el grupo. Entonces, no podemos volver atrás en el tiempo, podemos volver a un lugar, podemos trasladarnos en la geografía, pero no podemos viajar en el tiempo. Entonces nosotros no podemos volver al que éramos cuando nos fuimos, ni tampoco podemos volver al lugar que dejamos como era cuando nos fuimos, ni a las personas que dejamos como eran cuando nos fuimos. Entonces ya ahí hay un imposible, porque efectivamente lo que está en la cabeza, en esa fantasía, yo lo escuchaba mucho en mi casa, mi abuela, que hablaba de una Galicia que cuando yo después fui, no tenía nada que ver con la Galicia que ella había dejado en los años 50 y yo fui en los 90. Entonces ahí hay ya una imposibilidad que tiene que ver con el tiempo. Después también con la cuestión de geográfica, uno se puede mover, pero tampoco ya uno es la misma persona, uno no es o sea, podés volver a ese lugar, pero uno no es la misma persona, obviamente, porque vivió una experiencia, y aunque no, y esto va en contra de esas narrativas integracionistas tan presentes en la Unión Europea, de que los migrantes no se integran, Isaías dice, es imposible vivir en un orden nacional y no integrarse a ese orden. El peso del orden social, perdón, no nacional. Un orden social, las lógicas que funcionan en ese orden social. Imagínate después de 50 años, uno cambia sin ni siquiera darse cuenta. Justamente esa es la magia, que ni siquiera te das cuenta. Entonces, volvés a un lugar que tiene otra lógica, que funciona de otra manera, que es otro orden social, uno se siente un poco como descolocado, fuera de lugar, porque, ¿qué pasa? Vuelve al lugar, pero el lugar ya no es lo que era, y uno tampoco es lo que era, porque estuvo viviendo, experimentando, creciendo, en otro orden social, con otras lógicas a las cuales invariablemente uno se va adaptando, vamos a llamar. Bueno, no sé, uno se adapta donde nace, nos van configurando, ese orden te va configurando. Y después también habla mucho acerca de esa cosa del grupo, de volver al grupo, pero ese grupo tampoco es lo que era, ¿no? Entonces me parece que ese texto es un texto hermoso. Él escribió un texto sobre retorno específico que se llama El retorno como pensamiento de Estado, que lo escribió para una revista brasilera, pero tardó tanto que el monográfico ya había salido. Igual él lo envió y dijo, hagan con esto lo que quieran, y tardaron en traducirlo, y en el medio falleció, y entonces ese texto salió primero en una revista francesa, y después esta revista brasilera pudo traducirlo mejor, porque ya estaba en un francés como más editado, y lo publican en el año 2000, creo, pero ese texto es del año 95. Y a mí, digamos, yo como estudiosa de las migraciones, pero sobre todo como migrante, ese texto tiene una carga emocional tremenda. Y para mí es una clave esta, no existe el retorno. Así que eso es lo que diría, que es como esta idea del paraíso perdido, ¿no? Querer volver a un lugar, es como querer volver a, no sé, a la niñez. Bueno, ya no está la niñez, ya es otra cosa. Así que creo que va por ahí eso que le pasa. Y que es algo que hay que considerar mucho cuando se estudia estas cosas. Después otra cosa en relación a las políticas de retorno, pero no de las políticas de retorno de los países de emigración como México, sino de los países receptores de inmigración. Los programas de retorno, por ejemplo, en Francia fue un país con importantes programas de retorno, en los años 80, 90, todos fracasaron, dicho sea de paso. Para Zayat son políticas de deportación, son políticas de expulsión, son políticas de deportación. Bueno, lo dejo ahí. Sofía, no entiendo muy bien si te estabas refiriendo a, porque dijiste nacionales que son de origen migrante, o los propios migrantes que se discriminan. Los migrantes que se discriminan. Bueno, yo creo que hay ahí, Zayat habla de los buenos migrantes, ¿no? ¿Quiénes son los buenos migrantes? Y entonces él habla de un exceso de
polités, que es de corrección política, ¿no? Esta idea de los migrantes integrados, que igual siempre nunca van a ser parte de esto, que claro, no importa qué, porque él dice que el primer delito que un inmigrante puede cometer es el ser inmigrante, ese es el primer delito, y que la sospecha siempre sobrevuela cualquier acción cometida por un inmigrante, no importa cuál sea, eso primero. Entonces, hay un exceso de corrección política, ¿no? Esto de, ay, no, yo no me meto en política. Igual no importa lo que hagas, vuelvo a decir, siempre vas a ser un inmigrante y vas a ser un extranjero y creo que sobran las pruebas. Pero nadie quiere ser parte de esos grupos, o sea, nadie quiere ser como perteneciente a ese grupo que está siendo estigmatizado. Entonces muchos migrantes, por ejemplo, mi madre gallega, que llegó a España con 15 años, ella criticaba a los marroquíes, a España, perdón, a Argentina, criticaba a los marroquíes y decía, no, pero acá cuando nosotros vinimos necesitaban. Ese era su... Y en España no. Bueno, mirá si no necesitan en España los marroquíes para la agricultura. Pero bueno, ella era como, ¿cómo? Yo no tengo nada que ver con los marroquíes, ¿no? Esto de no sentirse como parte de ese grupo, porque creo que tiene que ver con esto de la diferenciación por un lado y por otro lado con esta cosa de la corrección política y de no querer ser parte de ese grupo discriminado. Y no pasa solo con los migrantes, digo, pasa en con otras cuestiones. Y después, Elisa, ¿qué decirte? Si yo pudiera dar esa respuesta, no estaría acá. Estaría trabajando y ganando muchísimo dinero. Pero bueno, en principio yo creo que algo básico sería poder que cada país reconozca las necesidades que tiene de mano de obra. Mira, con eso ya me conformo. Con eso ya me conformo, para buscar canales, que no estoy de acuerdo mucho con esta idea de la migración regular o de nada, no estoy muy de acuerdo, pero no importa, no me voy a meter con eso. Pero ya con eso me parece que sería un montón, buscar canales a través de los cuales, por ejemplo, se pueda contratar a trabajadoras de cuidados en España que son necesarias y que las que están haciendo esos trabajos están de manera irregular porque no hay forma de regularizarse. Desde el 2005 que no hay proceso de regularización. Entonces, no es que no hacen falta mano de obra extranjera o migrantes para aportar a la seguridad social. ¿Quién va a pagar las jubilaciones? Y esto ya se sabe. Pero claro, hace falta mano de obra absolutamente precarizada y explotable. Ese es el sentido. No es que hay no a la migración. No a la migración por los canales que tengan dignidad, acceso a derechos, acceso a un buen sueldo, acceso a la salud, sino eso es lo que no es migración, sí la migración de forma irregular y mano de obra precarizada. Digamos, hoy esta migración de la que hablamos tiene relación con los mercados laborales, no se puede pensar fuera de eso. Por otro lado, algo que mencionaste que quería retomar, que hablaste de la perspectiva decolonial. Yo eso... creo que es un trabajo por hacer, por ejemplo, la relación entre el pensamiento de Zayad y el pensamiento de Fanon, que está por hacer. Yo en una introducción que escribí para un monográfico donde publicamos textos de Zayad en castellano, revista Empiria, por si a alguien le interesa, ahí lo avancé un poquito. Bueno, nunca trabajé eso a fondo, pero ese es un trabajo que queda por hacer, es esa relación, porque hay ahí como similitudes, ¿no? En su condición de sujeto colonizado, digamos, de países colonizados, con una perspectiva sumamente novedosa, y me parece que ahí hay algo. Y yo entre algunos autores de la perspectiva de colonial, de América Latina, Grofogel, bueno, que leí, encuentro muchas similitudes. Hay ahí un diálogo posible que está por hacerse. Bien, excelente. Vamos a otra pregunta por aquí de la profesora Carolina. ¿Pueden pasar el micrófono, por favor? Y también para que recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook de AMEI, así que si se perdieron de algo también pueden volver a ver la grabación. Adelante. Bueno, yo nada más, Sandra, excelente. Pensaba que si yo fuera estudiante, te pediría si me podrías dar algunos tips sobre cómo empezar a leer a Zayad. Y me parece bien interesante ese texto que creo que escribiste con Cristina Vega, ¿verdad? Esa traducción o no, o sola, en Empiria, ya no me acuerdo,
sola. Para mí fue una de las primeras, yo antes de leer directamente a Zayad, la leía Sandra traduciendo a Zayad. Pero bueno, quizás hay algunos tips de otras obras como para ir introduciéndose, que me parece importante. Y por otro lado, bueno, además de celebrar la posibilidad de presentar un libro del sur aquí, en el norte, o la posibilidad de traer autores argelinos y europeos también aquí, celebro muchísimo este espacio de intercambio. Y también pensaba que la obra de Zayad, aun cuando no se dediquen a trabajar orden nacional o migraciones, es inspiradora para pensar lo que ocurre con otros órdenes. Yo pensaba en el orden de género heteronormativo, ¿no? Y esto de estar o no estar, y cómo permanecer en ese orden cuando yo no soy heterosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser inspirador en muchos otros temas que a ustedes les puedan interesar. Nada más, gracias. ¿Una otra pregunta por ahí? Adelante, adelante. Hola, doctora Sandra, mi pregunta sería, ¿cuál es en los textos de Zayad o cómo escribe Zayad su lugar de enunciación? Porque si bien cuando explica que no hablaba de la migración transnacional, sino también era como una autoetnografía de lo que él había vivido y el no ser nacional en Francia, o sea, cómo se ve, sobre todo porque la experiencia de los lugares de enunciación cuando escribes una tesis a veces se disipa, ¿no? Pero creo que cuando lees a autores que lo han hecho sin referirse directamente a su experiencia, podría ser como también una estrategia metodológica buena. Gracias. Bueno, sí, lo primero, Carolina, gracias por ese comentario, ese texto. No hay mucho en castellano, ahora hay más, pero por ejemplo, antes mostraba un libro de la editorial Antropos que fue traducido en el 2010 y en el mismo año salió este monográfico de la revista Empiria, que es una revista de metodología de ciencias sociales, publicada por la Universidad de Educación a Distancia de España, y que es un monográfico. El libro es un monográfico sobre metodología vinculada a la migración y tiene como un autor clásico que es Zayad. Entonces los coordinadores me invitaron a escribir la introducción, en la que reconstruye un poco su vida, su vínculo con Bourdieu y también ciertos nudos que para mí son interesantes. Hay muchos aspectos de Zayad, digamos, trabaja mucho sobre jóvenes también, sobre las entre comillas, segunda generación. Y después ahí lo que hicimos en ese monográfico fue traducir al castellano algunos artículos, algunos en francés y algunos que estaban en portugués, y se buscó el original en francés, y que eran textos que no estaban en el libro que se había editado. Salimos al mismo tiempo. De hecho, yo menciono el libro y Enrique Santamaría, que es el que preparó el libro, menciona el texto mío, ¿no? Ese me parece que es una buena introducción. Y después hay un artículo traducido para esta idea del orden nacional que está en una revista argentina, pero ahora no me apuntes de investigación, puede ser del año 2008, y que está traducido al castellano, y que habla justamente de toda esta idea de la ilegitimidad, de la legitimación a través del trabajo. Todo eso está en ese artículo. Me parece que también es una buena introducción. Y después uno de los libros que señalé anteriormente, que es editado en España,